Ánimo, jóvenes. Pero ya ni modo. Saldrán de esta. ¿Te escuchó? ¿Cómo está, Roger? Es que pienso que no sirve mi micrófono. Se escucha un poco alejado, pero sí te escucho, ¿eh? De ser por el Bluetooth. Estúpidos audífonos. Ya, Igual ya. hablo más fuerte. Perfecto. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Razo? ¿Bien, bien usted? También bien. ¿Ya andas acá o sigues allá? No, ya ando en México. Ya me Ah, regresaron. está bien, está Lo bien. deportaron, profe, lo deportaron. A mí no me la pega. ¿Cómo cruzaste? Ah, es que te fuiste antes de que todo pasara, ¿ah? Sí, Eso una está semana antes, exactamente. De hecho, el primer día que pude ir a un bar, me sacaron después de una hora. por lo mismo. Sí, que ya tenía que estar todo cerrado. Fue muy gracioso. Sí, es que sí. Ya recuerdo que te fuiste justo antes de que todo pasara, ¿no? Sí, una semana Ok. antes. Lo bueno es que para el regreso no me lo hicieron de jamón porque pensaban que me quedé tanto tiempo por la pandemia, así que... No, pues sí, eso es lo bueno. Pues podemos empezar ya. Vamos a ver lo que es la materia se llama Seminario de Electrónica Industrial. Básicamente es redes industriales. Y lo que veríamos sería lo siguiente, miren. Tenemos que trabajar ahorita un poco con la OCS y con los PLCs. Y tendríamos que ver, por ejemplo, controladores lógicos programables, que ya lo saben usar, la estación de control de operadores y sus diferencias con el PLC, que es lo que veríamos hoy, modos de funcionamiento de la unidad central de procesamiento y el tiempo de ejecución del programa, configuración de la CPU y su arquitectura de módulos de entrada y salida, adición de módulos externos y configuración de sus parámetros, prioridades de ejecución de eventos y gestión de colas, el almacenamiento de datos, áreas de memoria y dirección de entradas y de salidas, el uso de tarjetas de memoria para lecturas de programa y transferencia, y el mecanismo de protección y los niveles de claves secretas del programa. Ahora, de aquí vamos a combinar un poco tanto Siemens como Horner para que ustedes puedan hacer prácticas y relacionar uno con el otro. Y, por ejemplo, también veríamos lo que es en los archivos y registros especiales el reloj de tiempo real y su configuración, el registro de estado del sistema de módulos de entrada y de salida y de módulos inteligentes, los registros de configuración y estado de puertos de comunicación. Acuéstate. Perdón. ¿Todo bien, Lalito? Sí, perdón. Eso está bien. Los registros de configuración de pantallas e interfaz del operador, registro de entradas y salidas analógicas, y los registros de contadores rápidos, generación de modulación de ancho de pulso, PWM, comunicación mediante Ethernet y TCP/IP. Y aquí es donde comienzan algunas de las partes de las redes industriales. Y la configuración de los puertos de comunicación y de controladores del área CAN. Entonces, de aquí veríamos CAN. Luego, en el segundo parcial, viene la parte de redes industriales. Es los estándares de RC232, 422 y 485. Los principales problemas de compatibilidad electromagnética, ruido de interferencia, protocolos industriales basados en comunicación serial y arquitecturas de la red, diferentes protocolos, ¿no? Ahora, después de esto vemos la parte de Modbus, tanto por MTU, RTU, digo, MT, aquí está mal, RTU, TCP y ASCII. Y por último vemos lo que es la parte de escalas y la parte de comunicación, por así decirlo, o más acercado hacia los periféricos de la OCS. Entonces, aquí vamos a tener un pequeño dilema porque, por ejemplo, Razo ya llevó algunas cosas y ustedes no. Y al igual ustedes ya llevaron unas cosas y Razo no. Entonces vamos a hacerlo, es como hacer un repaso, por así decirlo, no de todas las cosas, pero sí de algunas cosas que a lo mejor ustedes ya vieron y Razo no, y también Razo algunas cosas que tú ya viste y que ellos no, pero es por la diferencia de semestres, ¿no? Entonces no se desesperen, vamos a ver bastantes cosas, pero aquí sí hay un detalle interesante. Ahora, eh, considerando cómo están las cosas y cómo van,
y siendo sinceros completamente con ustedes, es muy probable que todo el semestre sea virtual. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si ustedes quieren, pues básicamente no habría forma de que no hicieran prácticas. Es decir, este, conmigo tienen ustedes la opción de que yo les monte un laboratorio de redes virtuales en el cual yo ponga 4 PLCs de Siemens y 3 PLCs de Horner y que ustedes puedan hacer las prácticas a través de una VPN, pero que se necesita disposición y ganas. ¿Por qué? Porque si ustedes no las tienen, pues no las van a hacer. Y esto va a ser un semestre completamente teórico. Porque si las cosas siguen igual, muy difícilmente regresaremos al laboratorio a hacer prácticas. Entonces, la pregunta es para ustedes. ¿Quieren hacer prácticas sí o no? Y si sí, les monto el laboratorio. Si no, sin problemas, díganme y lo vemos todo teórico. Claramente, profe. ¿Quién más? Yo, profe. Profe, una pregunta. Ajá. Como somos más alumnos que PLCs, Lalo y yo ahorita estamos en el mismo lugar, ¿podemos compartir un PLC? Por supuesto. De hecho, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, son 10. En total son 10 de ustedes. Ajá. No pueden programar todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer pruebas con la VPN para que al menos un día a la semana le toque a 1 o 2 personas, ¿sí me explico? Para que puedan estar haciendo las prácticas. Pero, sí tienen que respetar sus horarios, 1 y 2. Está prohibido cambiarle las direcciones IP a los equipos, ¿sale? Entonces, a partir de mañana, yo ya monto el laboratorio, es muy rápido de hacer, de hecho ya tengo uno puesto. Todos tendrían que usar la misma cuenta, todos tendrán que descargar el Diacom y a través de la VPN programar y a través de la VPN hacer sus pruebas y si es necesario nos comunicamos y yo estaría al pendiente de eso de este lado, ¿no? Sin embargo, sí depende de que ustedes quieran hacer las prácticas, porque si ustedes no quieren hacer nada, pues también es válido, ¿no? Les pongo un examen y Así como hicimos la práctica el semestre pasado, profe. así es, así como lo hiciste tú y Romo. Ok. Oiga, Entonces, profe, ajá, te escucho. Sí. ¿cómo es que van a estar revisando las prácticas? Sí, sería Muy en ese simple. formato. Si es en ese formato, es muy sencillo. Primero, tienes que grabar a fuerzas lo que estés haciendo. Y eso lo tienes que subir a YouTube. 1. Y 2, abre unas prácticas y vas a necesitar que yo te ayude. Entonces, yo en estos momentos, o sea, sí salgo, pero por lo general siempre hay alguien ahí en el laboratorio. Entonces, yo puedo avisar o yo puedo estar ahí para echarte la mano con la práctica o revisarte la práctica desde ahí mismo, ¿sí me explico? Porque vas a estar trabajando con mis equipos en mi laboratorio. Entonces, es muy probable que yo esté ahí y puede ser que ahí mismo te revise, no sé si me explico. Sí, ya. Porque no es que los equipos estén en el laboratorio de la Salle, no, van a estar en mi laboratorio, en mi oficina. Entonces yo ahí los vería, es más, yo los podría probar en el peor de los casos, ¿no? Obviamente aquí, ¿cuál es el detalle? Pues son 10, si se organizan sin problemas, alcanzan en una semana organizarse los 10. Si alguien no quiere, con toda confianza, miren, no hay ningún problema y es única y exclusivamente la calificación de su examen y de tareas o cosas así que se les dejen, ¿no? Así es que hablen ahora o aguántense todo el semestre, ¿no? Ujú. Profe, en el caso que ya tengo un PLC Horner, Sí, ya sin problema, Romo. Digo, Razo. Razo, perdón. Eh, Sin problema, Razo. ¿Por qué? Porque pues tú ya puedes, por ejemplo, comunicarlo con otros equipos. Ajá. Entonces, incluso tú, algunas prácticas no vas a necesitar conectarte Ok, perfecto. directamente con otros equipos o con mismo LabVIEW, con otro software, ¿no? Ya más fácil. Incluso la parte de servidor web, de servidor FTP, todo eso, lo puedes hacer muy rápido tú. Sí, ¿Sale? perfecto, profe. Órale, pues, ¿alguna otra duda? Por mi parte, no, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Romo? Bien, aquí. Gracias. ¿Y usted? También bien, gracias. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Profe tiene alguna propuesta sobre
la, ¿cómo se llama? Ponderación en caso de que sea Sí. uno o el otro. Mira, es muy simple. ¿Cómo se va a manejar el primer parcial? Si quieres hacer prácticas 40%, examen 40% y un proyecto muy sencillo de 20%. ¿Sale? Ahora el proyecto, pues obviamente vas a tener que comunicarte con uno de mis equipos a fuerzas, ¿no? Para poder hacerlo. Pero la parte de la práctica te va a ayudar bastante porque es un 40%. En el caso de que tú no quisieras, muy simple, todo esto de prácticas se va al examen. ¿Sale? Sí, profe. Yo jalo las prácticas. ¿A quién más? Yo hablando como pendejo y estaba muteado. Chale. Tranquilo. Todo está bien. Oiga, profe, estaba viendo la posibilidad de comprar un PLC del Delta, del barato, para otros propósitos. También te va a ¿Podría servir. servir para sus prácticas Sí, sí, te va a o servir. Te recomiendo nada más un detalle. Si vas a comprar un Delta, asegúrate que tengas un puerto Ethernet. Ujú. ¿Sale? ¿No hay adaptadores? Sí hay. ¿O modo de expansión? Sí hay módulos de expansión, entonces si quieres comprarte uno de la familia de BP20SX, nada más cómprate de una vez el módulo de expansión, no está tan caro. Y así ya tendrías un puerto RC232 y tendrías la opción de, ¿cómo se dice? Del puerto de Ethernet. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Profe, y si respecto a escoger una u otra, Ajá. es durante todo el semestre, ¿verdad? Ahora. ¿O puedo escoger una y luego ya. otra y luego otra? No. No, es durante todo el semestre, ¿verdad? Así es. Digamos que es como querer casarte ahorita mismo. Chale, profe. Oiga, pero ¿la tenemos que decir ya ahorita? Ujú. Ok. Bueno, pues Vaya, yo creo que sí me quedo con las prácticas. Ok. también. Muy bien. ¿Quién más? Yo. Te escucho, Ali. Yo sí me quedo con las prácticas también. Perfecto. ¿Alguien más? Yo me quedo con las prácticas también. Ok. yo creo que todos, ¿no? Pues todos, ¿no? Roger, no sé si... Sí, Roger ya acaba de decir que sí. Nada Profe, más falta mi No, que es chispero. antisistema el Roger. No. Yo Entonces, pensé decir que no, pero En Pero fin, no, hipotenusa. Chihuahua. No, tranquilo, Roger. Todo estará bien. Además, es hasta los 27, ¿no? Todavía no cumples 27. Sí, profe, ya casi. Ok, Lo entonces, voy a invitar a mi suicidio. tranquilo, todo bien, todo bien. Te estaremos apoyando en lo necesario. Ok, entonces, déjenme hoy planear un poco para ya decirles qué equipos van a estar instalados. Va a estar instalado un control de velocidad de corriente alterna, un G120C, un variador, un servomotor, un B90. Va a estar instalado un control de velocidad delta y va a estar instalado un Smart Mode. Va a estar instalado, son 3 equipos de Horner y van a estar instalados 4 equipos de Siemens, ¿sale? Entonces, si se fijan, es un montón de equipo que va a estar energizado durante un rato, ¿no? Para que puedan aprovechar y hacer prácticas. Ajá, Perdón. te escucho. ¿Va a ser durante cierto horario que usted disponga? ¿Va a estar 24/7 o cómo va a fungir esto? Miren, lo más probable es que esté 24/7, es decir, todos los días encendido, pero aquí el único detalle que voy a tener es que dependo de que no se vaya la luz allá, ¿sí me explico? Entonces, sí necesitamos estar en constante comunicación, por eso esta vez lo voy a manejar todo por Teams, para que cualquier detalle ahí mismo me avisen y que quede constado, o sea, que alguien más vea que efectivamente hubo un problema para yo revisarlo en cuanto tenga oportunidad, ¿no? Porque si pudiera pasar que de repente se va la luz o se va el internet de aquel lado y y ya no puedan hacer prácticas en su momento, ¿no? Entonces ya veremos cómo acomodamos para que puedan volver a utilizar los equipos. O sea, que se respete el horario para que no interfieran al que sigue y al que sigue y al que sigue.
sin ningún problema y considerar que en ese horario hubo un problema, ¿no? Profe, ¿y qué tantos problemas de compatibilidad hay? Mm, entre equipos, de hecho, no muchos, ¿eh? De hecho, ahí, ¿qué es lo que veríamos? Por ejemplo, sé que no es lo mismo, pero ustedes harían la comunicación entre un variador delta con un PLC de Horner, por ejemplo. Y luego entre ese variador delta y el PLC de Siemens, que tiene puerto serial, que ahora sí lo podrán hacer. Vamos a poner un control de temperatura también para que ustedes puedan comunicarse con el puerto con el de Horner y con el de Siemens. Luego hay un G120C ahí que yo tengo, entonces con ese es un control de corriente alterna comunicado con el PLC. Y ya es con el de Siemens con el que ustedes podrían mover ese equipo, ¿no? Y el variador del servo drive, que también lo pueden incluir al mismo tiempo que agregan el control de alterna. Igual, ahí van a estar instalados unos módulos de vago. Esos módulos de vago se pueden comunicar con ellos y hacer pruebas e ir revisando y viendo cada uno de los elementos que están ahí. El único detalle que es bien importante es que no le cambien la dirección nunca a los equipos, a los PLCs, ni a los módulos, ni además. Mientras no se la cambien, no va a haber ningún problema. Entonces lo que yo haría, hacerles una lista de lo que está actualmente y decirles cuál es la dirección IP que se debe de respetar en todo momento. Y ya que vamos a suponer que entró Vilchis, ¿no? Le cambió la dirección IP y luego seguía Ali. Si Ali me dice, es que no pude entrar, ok, yo reviso y si ya se cambió la dirección IP, Vilchis tiene 2 puntos menos, vamos a pensarlo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué? Para que haya para que no la cambien, ¿no? El objetivo es que no la cambien la dirección IP y que se acuerden de eso, ¿no? Básicamente es como la misma tipo de extorsión que cuando Ricardo les decía que si quemaban un circuito de chocolate, ¿no? Entonces, ahí estaban todos asustados. Prefiero apagar el chocolate, ¿sabe? Así es, pero aquí es que te duela más. Porque no podemos estar juntos, entonces no me puedes dar chocolates. Te los mandamos a su casa. Los enviamos por correo, ¿cómo que no? Tampoco, no puedo comer Rappi, chocolate. Uber. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? No. Ok, No, entonces, profesor. vamos a empezar con tema. Recuerden que aquí lo más importante es, si tienen alguna duda, con toda confianza. ¿Y mi proyecto, profe? De primera clase. No, ahora no les puedo poner proyecto porque pandemia. Ya que esta vez no nos vas a trabajar juntos. ¡Cállate! Aún no. Es el regalo de Melchor adelantado por Navidad. Ok. Ya veremos, depende de cómo se porten. Técnicamente sí estamos trabajando juntos. En porque- teoría están trabajando coordinados, no juntos. O sea, es la diferencia. Entonces, o sea, es uno a la vez para que no se odien más de lo que ya puede pasar, ¿no? Además, lo bueno es que ya pasó bastante tiempo desde el último proyecto, entonces, todo bien. Ok, vamos a platicar un poco sobre las OCS que realmente, por ejemplo, con Razo sí las vi bastante bien, pero con ustedes vimos muy poco. Y aquí la pregunta es, ok, ya vi un poquito de automatización, ya vi un poquito de control, ya vi un poco de potencia, ya vi un poco de FPGA, ya vi un poco de lógica, ya vi, ya sé programar. O sea, básicamente conforme avancen en la carrera están más inseguros de lo que pueden hacer, pero saben que sí lo pueden hacer. O sea, al final de cuentas ustedes tienen la seguridad de que eventualmente poniéndose a trabajar van a sacar algún problema, pero cada que les mencionen algo o cómo hacerlo, siempre existe la duda, la incertidumbre de cómo comenzar, ¿no? Y uno de los principales problemas en un proyecto de integración, ¿cuál es? Es escoger el tipo de PLC que yo necesito. Entonces es aquí donde vienen las diferentes gamas o marcas o familias o tipos de controladores que vamos a encontrar. Y en el caso de Horner vamos a encontrar este tipo de controladores, por ejemplo, y otros dos que van a venir más adelante, en donde yo lo que me tengo que referir o a lo que yo me tengo que enfocar es para el tipo de proceso en el cual yo quiero trabajar. Ejemplo, si yo lo que necesito es un proyecto que tiene muy poca capacidad de entradas y de salidas y que además estamos hablando de que es como una extrusora pequeñita o es como algo que el número de entradas y de salidas no va a subir de 100 y que además el proceso se va a poder resumir en 7 o 8 pasos de Grafton sin problemas.
No voy a requerir tanto equipo como para hacer recetas, uso de página web y demás. Entonces yo tengo, por ejemplo, estos dos equipos y observen las cosas que hay que tener en consideración. Primero, la lógica de memoria que yo puedo tener es muy pequeña, que es de 256 kilobytes. Es difícil que se acabe en 256 kilobytes y sí es muy complicado. El programa tiene que estar muy Profesor, grande. ¿Te escucho? una duda. Por ejemplo, 256 kilobytes en cuestión de, llamémoslo, elementos en el programa, más o menos como a cuánto equivale. Como si tú tuvieras más o menos unas, ¿qué serán? 36 escaleras abiertas y unos 250 y tantas entradas más otras 250 salidas. Eso es más o menos lo que equivale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El número de variables que tú puedes manejar son estas, mira, 4096. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme vayas acercándote a la cantidad de entradas y de registros y demás, estos PLCs por lo general se vuelven lentos. ¿Pero en dónde se vuelven lentos? En la parte de la pantalla. La interacción entre la pantalla, el teclado y la lógica del programa. La lógica sigue siendo rápida. Lo que se complica un poco es el atender las animaciones y demás que le vayas cargando a este tipo de equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te fijas, por ejemplo, el tiempo de escaneo que vas a tener es de 0.7 milisegundos. Entonces, es un escaneo rápido. Sin embargo, si te vas a una gama un poco más alta, esto es 0.13. No sé si me explico. Entonces, la diferencia es muchísima porque, por ejemplo, de toda la gama de Horner, yo creo que este es el más confiable que yo he manejado en casi 10 años, el XL4. Porque además de que o sea, lamentablemente es pequeño, ¿no? Es de 4 pulgadas su pantalla. Pero, siendo sinceros, tiene una muy buena capacidad en cuanto a la lógica del programa. El tiempo de escaneo es corto y ya tiene capacidades amplias de un controlador grande. Es decir, tiene capacidad para manejar lazos PID, obviamente punto flotante. Se pueden guardar los comentarios y acepta comandos de movimiento. La única diferencia es que los comandos de movimiento son con una marca que se llama HS Global. Entonces, sí se puede coordinar para que esto trabaje un poco como un control de movimiento. Entonces, sí es un equipo muchísimo más completo. Por eso cuando conseguiste este Razo, sí te dije que tenías un buen equipo por la misma razón, ¿no? Porque es un equipo que es muy confiable. Observa el tamaño que cambia entre una gama y la otra en cuanto a la cantidad de variables que tú puedes manejar tipo Word. Uno puede manejar 9.999 y el otro puede manejar casi 50.000. O sea, el incremento es bastante considerable. A pesar de que todos pueden manejar el mismo número de cantidad de entradas y de salidas y de entradas y salidas analógicas. Es decir, su capacidad no está dividida en cuanto a lo que es el tamaño de las entradas y salidas que pueden manejar, sino la cantidad de programa que le puedes meter, la velocidad a la cual va a correr ese programa y además la cantidad de registros o de variables que se pueden meter. Estos son pequeños. Entonces, por ejemplo, cuando tú lo que tienes es una máquina muy pequeña, como un extrusor de plástico, pequeñito para botellas, o cuando tú, por ejemplo, tienes, no sé, una embotelladora, una máquina, pues sí, un horno para secado, cosas así. Estos dos sin problemas se pueden dimensionar bien y se justifica el precio, ¿no? Porque estos son las versiones más económicas, ya traen un puerto de Ethernet, ya se puede hacer un poco de, por ejemplo, en el caso de estos de comunicación por el puerto de Ethernet, e incluso te pueden servir para otro propósito, como por ejemplo es jerarquizar control a través de un protocolo como Ethernet IP. Eso sí lo puedes manejar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes colocar un pack, por ejemplo, de Allen Bradley, como un CPU que es el que tú quieras de la familia Logix y su fuente,
Y a través de un protocolo como Ethernet IP, te comunicas con cualquiera de estos dos y lo que haces es controlarlos a través de sus tags, es decir, de los elementos que estos pueden ser programables en la EDS de lo que es la comunicación. Entonces son útiles para ese tipo de cosas, ¿no? O se puede servir, esta parte vendría siendo como la parte más baja en un control jerárquico, ¿no? Donde nosotros por lo general vamos a tener un pack de esta forma y vamos a tener diferentes procesos que van a ser controlados todos a la vez por ese pack. Y estos son equipos óptimos para este tipo de elementos, ¿no? Que son más simples, más sencillos. Las variables que maneja son pocas y el precio es bueno, ¿no? O sea, porque ya estamos hablando de que de esta línea para arriba ya cruzamos la barrera de los $1,000, ¿no? Y ya justificar más de, por ejemplo, 22,000 pesos y en control es cuando empieza a complicarse. ¿A ¿Por poco qué? el XL4 cuesta ¿Mande? más, profe? Sí, ¿El sin problema. XL4? El XL4 ya hablamos de, mira, como el que tú tienes ha de estar en 900 y cacho dólares. Ay, güey. O sea, por eso te digo ahorita que es un buen equipo. Ahorita, porque está el cambio a 22. Hace poco estaba arriba de los, ¿cómo se dice? 17,000 pesos. Entonces, por ejemplo, vender, a mí, siendo sincero, ahorita, para mí es más fácil ahorita vender Siemens, siendo honesto, porque tienen el CPU 1211. Es un CPU chiquitito, o sea, coquetón, por así decirlo, que cuesta 4,000 pesos. Y tiene una capacidad buena en cuanto a almacenamiento. O sea, es difícil competir, por ejemplo, un XL4 contra el CPU 1211, que es superior, obviamente, el XL4. Pero el único detalle es que el CPU 1211 competiría con estos y estos. Pero esos están más caros que 4,000 pesos, supongo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Este se fue a un precio más económico, como de 4,000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Estos ahorita, hace poco, cuando el dólar estaba a 25, híjole, era bien complicado venderlos. ¿Por qué? Porque encontrabas de repente que con una pantalla Delta, que es económica, más el CPU de Siemens, tenías un control confiable, una pantalla que es buena, porque siendo sinceros, Delta es muy bueno haciendo pantallas, y te ahorrabas a lo mucho por 9,000 pesos el mismo sistema de control que podías tener con este equipo. O, por ejemplo, o con Sí, estos. es bastante. Entonces es lo que pasa, ¿no? Porque ya ahorita es donde tienes que justificar la inversión en PLCs. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se mantiene Allen Bradley? Allen Bradley tiene un sistema distinto. ¿Por qué? Porque quien te pide Allen Bradley no te lo pide porque, no sé, le gusta el color del PLC o porque huele bonito o porque no. Es porque tiene una directriz. ¿A qué voy con esto? Si tú entras a la industria automotriz, es muy probable que te piden el proyecto ya hecho, por ejemplo, con Allen Bradley. Y es ahí donde tienes que evaluar. ¿Por qué? Porque si tú eres integrador pequeño, difícilmente alguien te va a justificar, sí, ¿cuánto te vas a gastar en un proyecto? Vamos a pensar, 300,000 pesos. Ok, que de esos 300,000 pesos ya con tu ganancia, además, tú tengas que gastarte 100,000 pesos en puro control, ¿no? O sea, ¿quién te va a aceptar esto? No, pues 100,000 pesos en puro control, pues no. Y es ahí donde entran marcas como Horner, como Siemens y como Delta, que Delta ahorita está teniendo un auge cañón por el precio. Más que nada por el precio. O sea, ahorita encuentras casi Delta en cualquier lado porque es la forma más económica. Es un PLC confiable, es cierto, pero sí hay que hacer trabajo con él. Es decir, o sea, sí tienes que tener en consideración algunas cosas como compatibilidad electromagnética, el uso adecuado de relevadores. No puedes ponerle cualquier relevador electromecánico. Una muy buena fuente de voltaje y si cumples con eso, te dura años el PLC sin problemas, ¿no? Además de que mucha máquina china que está llegando al país ya viene con Delta, porque es incluso hasta la cercanía y el soporte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si ustedes migran o si se van para la parte de arriba? Es decir,
si trazamos una línea de aquí hacia acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es que ya las capacidades en cuanto a memoria todas son iguales. Los tiempos de escaneo, sí, entonces son iguales. ¿Qué es lo que cambia entonces? Bueno, primero el tamaño de la pantalla, eso es lo primero que va a cambiar. El número de teclas, porque obviamente cambia el tamaño de la pantalla. Pero lo que es importante considerar más que nada es la cantidad de puertos que van a tener. Es decir, en este caso, aquí, por ejemplo, ya tienen un puerto USB que les sirve para guardar, por ejemplo, recetas. O les sirve para guardar, por ejemplo, páginas web, o les sirve para guardar gráficas con memoria. Entonces es interesante porque al final de cuentas aquí, con una pequeña memoria USB, que ya se le puede meter memoria USB, o una memoria SD, que también se le puede meter memoria SD, ya pueden, por ejemplo, guardar una configuración para el tipo de suela, para, no sé, vamos a pensar que tienen una configuración de registro ya guardada. Un ejemplo, ¿no? Yo uso las recetas, por ejemplo, en los medidores de energía, para decidir cuándo o en qué horario estoy, porque ustedes saben que no es lo mismo el costo de energía de octubre a abril, es distinto el cobro. De hecho, los horarios son distintos a abril o de abril a octubre. Es diferente, ¿no? Entonces, yo con las recetas lo que hago es decidir cuál de estos dos cargo y ya cargo automáticamente los horarios, porque los horarios no cambian cada año, por así decirlo, son los mismos. Lo único que cambia, por ejemplo, es que en el semestre de octubre a abril hay 2 horarios intermedios entre semana, por ejemplo. Eso es lo que cambia. Y si hay horario, intermedio en sábado. Y de octubre a abril no lo hay. Entonces es lo que cambia nada más. Ahora, vamos a ver que, por ejemplo, también cambia el tamaño de la pantalla y de que ya hay posibilidad de manejarlos todos estos controladores, es lo que a mí me gusta, ¿no? Que lo que puedes hacer con este lo puedes hacer con los demás. Lo único que te va a cambiar es el tamaño de la pantalla y es ahí donde debes de justificar. ¿Por qué? Porque si tu proceso es una máquina un poco más grande, entonces tal vez sí requieras una pantalla grande, como en un extrusor de tubo. En un extrusor de tubo sí requieres ver varios campos. O en un extrusor de lámina corrugada también requieres de ver varios campos. Si tú, por ejemplo, lo que tienes que hacer es el control de una corrugadora, a fuerzas tienes que tener una pantalla grande y es ahí donde se justifica. ¿Qué es lo barato? ¿Qué es lo económico? Bueno, lo más económico es, si tú tienes una corrugadora, monta una pantalla, a lo mejor no tan pequeña como la XL4, pero sí monta una pantalla como esta, como la XL6 o la XL7, como esta o esta, y te comunicas por medio de Modbus TCP con una Raspberry y a través de la Raspberry haces una interfaz en donde despliegues todo lo demás en un monitor por VGA. Ya tienes un monitor de 40 pulgadas que ahorita se pueden comprar una televisión en 4,000 pesos y pueden usarla como un monitor a través de la Raspberry, ¿no? Es de una forma muy simple y eso ya es bastante económico y no tienes que comprar una pantallota de Horner de 40 pulgadas, una pantalla de Delta de 40 pulgadas porque en primera ni las hay y segunda es carísima, carísima, carísima porque trae control, o sea, está hecha para otro propósito. En cambio, si ustedes usan un monitor normal o una pantalla, una televisión, por así decirlo, pues realmente todo está cargado aquí. Y la modificación es muy simple de hacer, ¿no? Y es como pueden mostrar variables y demás procesos sin ningún problema y todo se vuelve más simple, ¿no? Estos son los dos modelos más grandes y aquí es donde yo les comentaba. El único modelo que va a cambiar efectivamente es este. Porque la capacidad sí es, pero este ya es, vean el ciclo de escaneo que tiene. 0.006 milisegundos. O sea,
pues es una nada, ¿no? O sea, realmente en cuanto al procesamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es muy, muy rápido este tipo de equipos. El tamaño de la pantalla es de 15 pulgadas. Obviamente esto es muy, muy caro. Maneja puerto CAN, maneja puerto Ethernet. La cantidad de entradas y de salidas que se puede manejar es la misma. Pero ya justificar esto es muy simple. Es porque yo tengo un proceso en el cual voy a ver esto. Ejemplo, donde yo podría poner esto es en el cuarto de control para una máquina de corrugado, para una corrugadora completa. O para una máquina para hacer papel. O sea, no es, por ejemplo, que voy a tener una extrusora de botellas como la que les tocó el parcial pasado, el semestre pasado, y le voy a meter esto, ¿no? Porque esto ya no es justificable, porque es muy grande y estás metiendo algo muy, muy grande para algo tan pequeño. Entonces, aquí es donde tienen que pelearse un poco con qué van a justificar o con qué van a poner en la parte del sistema de control. Entonces, era lo que les decía. O sea, sí, pues es un equipo muy padre, muy bonito, pero por ejemplo, en mi caso, nunca he instalado una XL+. XL10 he instalado una 6, a lo mucho. ¿Por qué? Porque solamente ha habido 6 aplicaciones que justifiquen la inversión de la XL10. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado en esta parte. Ahora, recuerden lo siguiente. La diferencia entre la OCS y el PLC es cómo ellos manejan el ciclo de escaneo. ¿A qué voy con esto? Normalmente nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Siemens, que ellos manejan 5 o una máquina de 5 estados, ¿no? Que es la máquina tradicional de siempre, que es leer las entradas, es ejecutar el programa, luego esto es verificar las comunicaciones, luego es verificar el estado, por último actualizar salidas y entre esto al final vuelvo a leer entradas. Este es el scan que siguen todos, por ejemplo, los PLCs de Siemens. En Horner te lo engloban como una máquina de estados de 3 pasos. Esos 3 pasos, ¿cuáles van a ser estos? 1, 2 y 3. En el cual toman en cuenta como entrada cualquier elemento que venga de red y además el estado del PLC. Se ejecuta el programa de arriba hacia abajo como un libro y por último se actualizan las salidas, ya sea que sean directamente en el equipo o a través de algún protocolo de comunicación. Entonces se engloba en 3 pasos. Pero es porque están haciendo que esa máquina de estado, que era de 5 pasos anteriormente, en lugar de que lleve una secuencia lineal, lo único que hace es lee las entradas, luego atiende las comunicaciones, verifica el estatus, regresa, ejecuta el programa y luego va a las salidas, ¿cierto? Y otra vez, atiende las comunicaciones, verifica estado y luego regresa. ¿Sale? Y es como lo va a hacer. Y por último, avanza otra vez hacia acá. Entonces, si se fijan, es una forma diferente de proceder, pero hace exactamente lo mismo. Entonces, el escaneo, en este caso, ¿en qué afecta? Bueno, en que los tiempos que ha conseguido Siemens, creo que es de 9 nanosegundos. Eso es lo que ha conseguido Siemens. Obviamente, esto es en su pack, que es el S7 1500. Entonces sí cambia un poco, ¿no? Los tiempos. Ahora, esto era lo que les comentaba, ¿no? Y esto es como lo realiza Siemens. Pero esto es lo que los ha llevado efectivamente a que sea un tiempo de... El más pequeño creo que es 9 nanosegundos. Obviamente, ¿qué pasa? Si quieres conseguir este tiempo con Delta, pues no. Necesitas irte a la serie AC200. Entonces, y ni siquiera alcanzas ese tiempo, la verdad.
¿Quién compite en Siemens contra el 1500? Se llama Contrologix. Y L500, L5000. Y estas soluciones son de Alhambra. Son las que compiten contra lo que es Siemens, ¿no? Profe, pero dice que esas compiten por el tiempo, ¿verdad? Sí, por tiempo, por hardware, por capacidades, por todo. Es que mira, vamos a entrar a un punto en el cual tú en Siemens tienes ubicado sin problemas esto, ¿no? Luego hay una solución intermedia entre el 1500 y el 1200, que es el ET200. El ET200 tiene la ventaja de que tú lo puedes conseguir, como un módulo tonto. ¿A qué me refiero con un módulo tonto? Que tú lo utilices como un módulo de entradas y de salida remoto. ¿Sí me explico? ¿Te acuerdas cómo utilizamos el de vago? El que tenía usted, ¿no? Ajá, en el de vago, ¿qué hiciste? Bueno, tú tenías una imagen, en esa imagen tenías entradas y salidas, y esas las reportas al PLC. Ah, bueno, así lo puedes usar. Sí se puede usar esta versión así. Pero también tienes otra versión en la cual es un ET200, es la carcasa de un ET200, pero trae un CPU que está dentro de la gama del 1200 o del 1500. Y eso es tu PLC. ¿Sí me explico? O sea, lo que pareciera tu módulo tonto en realidad es tu PLC. Entonces, muchas de las veces hay que tener mucho cuidado porque hay que ver, porque uno piensa, ese es el módulo remoto, pero no encuentras el PLC y resulta que ese es el PLC. El que pareciera el número remoto en realidad es el PLC. No sé si me explico, Romo. ¿Sí? Entonces, es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque ahora lo que veríamos nosotros sería lo siguiente. Existen, dentro de lo que son PLCs, el performance va a ir desde el bajo en el Siemens, así como lo vimos en Horner. Está el 1200, ¿no? Con el más económico, que es el CPU 1211C, que es el más baratito, que es el pudieran encontrar, y que el que platicábamos hace rato con Razo, que era en 3,000 pesos lo pueden encontrar. Ahora, de ahí se brinca al 1212, luego al 1214, 1215, 1217, que ya está rayando el 1217 en esta parte, aquí. Y luego viene la versión ET200 del 1200 con la misma característica en CPUs. Y luego viene el 1500. ¿El 1500 sí lo han visto? No, profesor. Miren, ¿O no lo vimos en cartonito? lo vieron en Centrum. Centrum. Este es un 1500. Déjenme, se los pongo. No sé si lo pueden ver. Este es el puro CPU del 1500. No, profesor, sigue viendo la presentación. No, en su cámara. En la cámara. Déjame lo pongo ahora como en cámara. Por atrás tiene las aberturas para... Mira, esto, Ahí está. aquí se coloca un conector. No sé si lo pueden ver. Sí. Ok. Aquí se tiene que comprar un conector que te une con el siguiente módulo. Hacia la derecha son los módulos de entradas y de salidas y hacia la izquierda los módulos de comunicación. Entonces, todo esto debe de ir montado sobre de un rack. Y ya que se monta sobre del rack, entonces, ahora sí, ya tienes tu PLC completo. Y aquí se ve cómo se engancha. Aquí se engancha del rack y con esto se atornilla hacia el rack. No sé si lo pueden ver. Entonces, si tú lo abres, y este es un buen CPU, así es como se ve. Tiene que traer su memoria a fuerzas. O sea, observen. Esta es una memoria de Siemens. ¿La memoria para qué? En la memoria vas a colocar variables y te sirve para la parte del servidor web y también te sirve para
Te lo pide como requisito para trabajar. Incluso algunos... ¿Es ¿Mande? como una llave? Es como una llave. Una pregunta, hablando escucho. sobre esos servicios web que mencionaba hace rato, por ejemplo, estos PLCs que contienen, que se pueden volver servidores FTP, ¿qué tipo de archivos puedes acceder a descargar antes del servidor? ¿Cuál es la ventaja de estos? Si tú te fijas ahora en lo que es Teams, te puse un pequeño artículo sobre cómo comunicar un 1500 directamente con una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Tú puedes crear una base de datos y guardarla ahí porque creas un archivo .csv, si se puede. O puedes guardar una página dentro de la memoria de esto y acceder. Eso sí lo llegamos a hacer con el 1200. No sé si recuerdas el... Sí, lo del servidor HTTP, sí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, normalmente, por ejemplo, si tú quieres ajustar lazos como PID, lo ideal o lo correcto, lo bueno, es que tú tengas una gráfica en donde comparas la variable de entrada con tu set point y cómo va, digamos que comportándose la variable de entrada contra el set point, se puede guardar y eso tú lo puedes descargar. Y eso te sirve a ti para más o menos saber si tu sintonizado de lazo es el correcto o si lo puedes mejorar. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde las cosas que puedes hacer. Perfiles de movimiento. ¿Qué más se me ocurre? Almacenamiento de datos de la variable que tú quieras también, data logs, recetas. Otra cosa que también se guarda mucho es lo de las recetas. No sé si han escuchado alguna vez lo de las recetas. No, profe. Incluso le iba a preguntar a qué se refiere por receta. Mira, es muy simple. Cuando yo digo recetas, por ejemplo, una receta para un sándwich, ¿qué necesitas? Pan, lo que le quiere echar al sándwich. Primero Vamos el a pan. pensar. Primero el pan. ¿Qué más? Vamos a hacer un sándwich de jamón. 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 ¿Qué más? Verdura, Verdura. ¿Qué le pones de verdura? jitomate, lechuga, Perfecto. Jitomate y lechuga. Fíjate cuántos ingredientes van. Pan, jamón, jitomate, lechuga. ¿Condimento le pones? mayonesa o crema Mayonesa o crema. ¿Qué más? o algún aderezo. Algún aderezo. Vamos a dejar son 7 elementos, ¿no? Ok. Hay procesos como por ejemplo la preparación de hule que siempre llevan ciertos componentes. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la preparación de hule, pues lleva el hule natural, por ejemplo. Químicos, como por ejemplo, permitan hacer... ¿Mande? Profe, se le cortó. Denme un segundo, ¿eh? ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Ok. Les decía, por ejemplo, en el proceso de la preparación de hule, hay diferentes compuestos que debe de llevar, como por ejemplo hule natural, aceite, aditivos, pintura, polvos y demás, que siempre van a ir bajo las mismas características. Entonces el PLC puede ser que controle electroválvulas o carretillas o unidades que siempre van a ser las mismas bajo, si yo estoy preparando el mismo sándwich, ¿sí me explico? 2 panes, 2 rebanadas de jamón, vamos a pensar, una rebanada de queso, 2 hojas de lechuga, un jitomate, una cebolla, o una rebanada de jitomate y una cebolla. Es decir, siempre va a traer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pero ese es el sándwich de Rebeca. Si yo me voy a otro, vamos a pensar el de Razo no le gusta el queso, entonces ¿qué quitamos? Quitamos el queso, pero a Razo le gusta ponerle, no sé, en lugar de mayonesa le gusta crema y le gusta ponerle mostaza. Entonces, los otros ingredientes que en el sándwich de Rebeca no van. Y Roger ni siquiera le gusta el jamón, él prefiere atún. Entonces es un sándwich de atún que lleva otros ingredientes diferentes, pero siempre son las mismas 3 personas en ese mismo lugar que siempre se les va a preparar un sándwich. En la parte industrial es igual. Cuando tú fabricas hule, pues vas a tener diferentes productos. La suela para Crocs, la suela para los Jeep, por ejemplo, o la suela para los Cat. Van a llevar siempre características que a lo mejor no llevan los mismos ingredientes, pero sí llevan siempre las mismas medidas. 2 rebanadas de jamón, 2 rebanadas de pan. O sea, son medidas que están estándar.
A eso se le conoce como receta, donde los ingredientes son las variables que siempre vas a controlar y que se van a repetir. Entonces, en lugar de estar agregando mano a mano esos registros cada vez que tú cambias en una línea de producción, ahorras tiempo poniendo un solo botón y que ese botón te cargue esa receta completa. No sé si me explico ahora. Donde ya nada más seleccionas Roger o seleccionas Razo o seleccionas Rebeca y ya cualquiera de los botones que aprietas te preselecciona directamente el registro de la cantidad de pan, jamón, etcétera, 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 que deba llevar esa receta como tal. Y eso se debe de guardar ¿en dónde? En una memoria. No sé si ahora me explico. Sí, sería como los pedidos de las camionetas en cada uno de los... Ándale, tal cual. Es decir, otro ejemplo, ¿no? Preset. Sí, es un preset, es tal cual, porque la única condición es que ese preset se va a repetir porque es el número de productos que tú tienes. Un ejemplo, no crean que, por ejemplo, el fabricante de plástico pues va a tener 3 o 4 productos que vende, no va a tener 50 o 1000. Tiene 3 o 4 productos. Esos 3 o 4 productos a lo mejor pueden tener un perfil de temperatura diferente y un tiempo o una velocidad distinta, ¿no? Entonces ya se precarga con un solo botón y te quitas muchísimo tiempo de andar cargando a mano cada registro y que además quitas el error humano de que, chin, ya me equivoqué y le puse un tiempo diferente que del que debería de ir y el producto ya se dañó. No sé si me explico en esa parte. Y ahí, ¿cuál es la ventaja? Que ya preseleccionaste todo y todo está dado de alta y ya no te da mucho lugar o mucha opción a que te equivoques como tal, sino que ya nada más con un botón cargas. Y si tienes que modificar, bueno, modificas, guarda los cambios en esa receta para que cuando alguien más llegue a utilizar, ya sea en el turno de la mañana, tarde o noche, la persona que llegue a utilizarlo, pues nada más presiona un botón y los cambios ya se guardaron, ya se ejecutaron y se están cargando ahora en la configuración que se va a utilizar ahorita en la máquina. Esa es una receta. Oiga, profe, Te escucho, Roger. nos va a enseñar eso este semestre. Sí, de hecho este semestre vemos recetas. ¿Por qué? Porque este semestre en donde lo que veríamos es cómo yo puedo precargar para una aplicación siempre los mismos registros, ¿sí me explico? A pesar de que yo tenga 2 o 3 productos, bueno, que ya no tenga que estar cambiándole cada uno, ¿no? ¿Alguna otra duda? Esas recetas están siendo En la llamadas memoria. al programa pesado, a todo el main, como si fuera Ajá. una función. Exacto, es una función que tú mandas llamar y automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Al mandarlo llamar, primero, modificas, segundo, guardas y tercero, cargas. Así es el proceso normal de una receta, en donde si tienes que modificar algo, pues lo haces primero. Luego, cargas, o sea, cargas los cambios y luego guardas. Para que ya el próximo que llegue, seleccione la receta, por ejemplo, un pedido, no sé, para coqueta, vamos a pensarlo así. Selecciona coqueta y ya los últimos cambios ya se cargaron. Ya no tienes que hacer nada. Y eliminas esa parte de la interacción humano-máquina. No sé si te has fijado alguna vez, ¿te has fijado cómo se hacen los PCBs en ¿cómo se llama? La que ustedes utilizan para hacerlo. Creo que es... ¿PCB? Exacto. ¿Cómo se llama? JLCPCB. JLC-PCB. ¿Te has fijado cómo hacen el seguimiento de colas del pedido? O sea, tú puedes rastrear tu pedido. No sé si alguna vez sí. se han fijado cómo pueden y saber en qué van exactamente. Ok, estamos de acuerdo que no hay una persona que esté así de, ¿en qué vas, güey? Ah, no, pues en esto. Ah, déjame lo publico. Sí, estamos de acuerdo. Tiene que haber un algoritmo que efectivamente te vaya diciendo cómo están entrando y cómo están saliendo esos pedidos. Entonces, la única forma de hacerlo es con automatización y un poco de inteligencia artificial. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se necesita un gran procesador para hacerlo? No, porque esa parte no la hace el PLC. Lo que hace el PLC es transmitir datos como tal. Y el modelo ontológico que está cargado en alguna computadora o en algún sistema de producción es el que lo toma, lo analiza los datos y los procesa para decir en qué parte vas.
pero para esto requiere respuesta rápida y de ahí viene la necesidad de utilizar diferentes, digamos que controladores. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Ok, hablando del CPU del 1200, pues estos son los que sí conocemos, ¿no? El 1211, el 1212, vean la cantidad de programación que pueden manejar. O sea, aquí, ¿qué es lo interesante? Ok, lo interesante está en que el económico, el más económico, vean ahora sí la cantidad de programa que le pueden cargar. Es una nada, 50K. Luego se va a 75, luego se va a 100, 125 y 150. Y en Horner es de 256K, el más bajito. Y el más alto es un mega. No sé si me explico. Entonces, si quieren comparar esto con esto, pues es ahí donde ustedes pueden justificar, ¿no? O sea, ¿esto por qué lo vemos? Porque ya esto está en un punto en el cual van a salir y es cómo voy a justificar el que voy a poner un PLC, ¿no? Regálame un segundo, por favor.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, disculpen, tuve Sí, una profe. una llamada, ¿eh? Ok. Les decía, entonces, si observamos el tamaño, pues sí, en comparación con lo que se puede hacer, o sea, estas son las variantes de cada PLC lo que pueden encontrar, pero en comparación en tamaño, incluso el mayor, que es el 1217, pues sí tiene una capacidad muchísimo menor. ¿Por qué sería entonces esto mejor, por ejemplo, que alguno? Bueno, aquí lo que va a variar es que consideren lo siguiente. En el caso de Horner maneja lo siguiente, maneja un concepto que se llama OCS, mientras que el otro es completamente PLC. Entonces, la diferencia es que esto es HMI más, obviamente, un CPU, más puertos de entradas y de salidas integrados, más lo que viene siendo comunicaciones, ¿no? Y en cambio, en este PLC, bueno, es más que nada el CPU más entradas y salidas, más un puerto de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto pues requiere menos recursos para operarse y por eso el proceso o por eso la memoria que manejan ellos pues es menor. Porque ellos no se preocupan de una pantalla como tal, o sea, administran esa parte y por eso uno podría pensar, bueno, es que 50K que lo voy a rellenar en, no sé, en una masticada. La verdad, no lo vas a rellenar tan fácil. El detalle aquí, ¿cuál es? El detalle aquí es que ellos nada más manejan la memoria para el programa del PLC, no tienen que manejar la parte de gráficos y por lo tanto no está mal, nada más que es para un pequeño proceso. Y yo lo que les comentaba, incluso ahorita lo platicaba en una llamada, que ese tipo de CPUs nos han servido a nosotros porque de repente el precio es muy bajo, es decir, podemos encontrarlo hasta por 3,000 pesos. Y esto de repente hace que sea muy accesible o muy interesante porque hay clientes que incluso no desarrollan o no hacen otra cosa que no sea con Siemens. Porque lo llegaron a ver o porque ese es el PLC que les gusta y ya les saben, ¿no? Y Siemens tiene una base muy importante instalada aquí en Guanajuato. Ahora, en Profe, cambio, ¿te escucho? ¿cuáles son los que tienen PWM? ¿Todos? Mm. ¿O solamente los de DC? Ah, exacto, esa es buena pregunta. Solamente los que tengan salidas a DC. Es decir, entre estos de aquí, fíjate bien qué es lo que tú puedes hacer. Este y este son los que te pueden manejar la parte de PWM. Pero porque tienen la parte de DC. También este también te lo puede manejar. Entonces, ¿la diferencia cuál sería? Bueno, uno salidas a relevador. Sí puedes hacer la rutina de PWM, pero te vas a echar los relevadores en nada, ¿eh? Okay. Entonces aquí hay que considerar de que esto de aquí, solamente lo vas a poder hacer con esto, ¿no? Con el modelo que dice DC, DC, DC. Ok. ¿En parte de Horner también manejan salidas a PWM? Sí, casi todo lo que maneje PWM es porque son salidas a transistor. Entonces, si tú recuerdas, en Horner, ¿cuál es la diferencia? Ok, la diferencia está en cómo lo pides. Primero, en Horner tú vas a tener estas familias, pero esto es la familia. De ahí viene el modelo. Y el modelo varía desde la versión 0, que es sin nada de entradas y de salidas. Luego de ahí te brincas a la 2, que es salidas a relevadores. La 3, la 4, la 5 y la 6.
en donde todas estas ya son salidas a transistor y todas estas ya te pueden manejar PWM. Y entonces la diferencia va a ser, por ejemplo, de aquí son 2 entradas, 12 salidas y 2 analógicas. 2 analógicas. Aquí son 24 entradas, 16 salidas y 2 entradas analógicas. En este son 2 entradas, 2 salidas, 2 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. Y estas salidas analógicas son universales. Y estas entradas analógicas, aquí las entradas analógicas son universales. Y aquí son 2 entradas, 6 y 4. Y estas son universales y ya son programables desde software. Esta es la diferencia. Entonces, mientras sea TTL, es decir, mientras sea salida a transistor, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a poder hacer PWM. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. ¿Dudas? No, profe. Ahora, hablando de lo que es, no tanto el 12-14, vámonos al 15, al 1500, perdón. Y vean los CPUs que vamos a tener. Ok, vamos a hablar de lo siguiente. Si nosotros, y este es un tema interesante, bueno, no un tema como tal, pero observen primero esto. CPU 1217. Es de 150. Luego dice que tiene 10 entradas a 24 volts. Y luego tiene 4 entradas, 422 y 485. Y DQ tiene 6 salidas y 4 salidas de 485. ¿A qué se refiere eso? Que se pueden usar esos puertos con protocolo Ajá. Eso implica lo siguiente. Dice 422 y 485. ¿Qué característica tienen 422 y 485 eléctricamente? Exacto. Y entonces, para poder hacer algo diferencial, ¿cómo es que tendrían que ser tanto las entradas como las salidas? Porque estamos de acuerdo que si son digitales, pues es un punto, ¿no? En donde M es el común y la entrada. Pero si esta tiene que tener voltaje diferencial, entonces estas no van a ser igual, ¿verdad? Vamos a tener un común para las 6 salidas y luego vamos a tener varias diferenciales. ¿Cuántas? 4. Entonces es un hardware muy distinto al hardware que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, en este. Entonces ya es un PLC más interesante porque sí puede hacer más cosas. Y tiene la capacidad de sin siquiera tener un puerto como tal, pero sí puede manejar un protocolo 485 como esclavo o como maestro, sin tener el módulo de comunicación. Entonces ese hardware es interesante porque a lo mejor en la compra del módulo más el PLC, puede ser que esto le salga más barato, ¿no? Entonces hay que considerarlo nada más en esta parte. Pero vamos al 1215, al 1500 y observen los CPUs que nosotros vamos a tener. Aquí en el 1500 el hardware físico no cambia mucho, es casi igual en todos. Vean la capacidad de memoria que tiene y los datos que se le pueden meter. Es decir, se ponen 2. Ya no se pone un solo dato en memoria. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos hablando de un pack. Esto ya es otro pedo. O sea, ya es otra cosa, pues. Y ahora si observan, van a encontrar lo siguiente. Primero, esta es la memoria que tiene para el programa y esta es la memoria que tiene para datos. Y se le puede agregar una memoria de hasta 32 gigas.
Y observen lo siguiente, los ciclos de escaneo. Vean los ciclos de escaneo. Incluso para matemática flotante, vean los ciclos de escaneo. ¿16 nanosegundos? ¿Por 10 a la qué? ¿Unas 9? Exacto. Y si en el otro, Oiga, profe, ¿sí? ¿Te escucho? esos 16 nanosegundos son sobre punto fijo, ¿no? Exacto. Es la baja la del flotante. Ah, tienes toda la razón. 64 nanosegundos. Tienes toda la razón, discúlpame. Para puntos flotantes a 64 nanosegundos. Muchas gracias. Aún así es bastante pequeño el tiempo, ¿no? Pero Ujú. Siguen siendo 64 nanosegundos. O sea, es muy, muy, muy poco. Hablando de matemática con coma flotante, ¿no? Aritmética con coma flotante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que observar o qué es lo que hay que considerar? Que si ustedes buscan poner esto, o sea, si ustedes quieren poner un 1500, entonces aquí lo que tienen que considerar es que esto ya es una herramienta, pues muy grande, ¿no? O sea, es algo que va a servir para un propósito mayor. O sea, es decir, no pongan esto, por ejemplo, para nada más controlar la secuencia de 3 o 4 pistoncitos. Entonces están gastando, a menos que lo tengan ahí arrumbado y no sepan cómo sacarlo, ¿no? Pero, o que quieran justificar alguna tranza o algo, pero la verdad es que no. O sea, es que esto es un PLC muy grande para algo muy pequeño. Para una embotelladora, tampoco, o sea, para eso está el 1200. Es como querer, no sé, no se me ocurre una buena analogía, pero dispararle un pato con una bazooka. tal vez. O jugar buscaminas con la imagen que yo puse, ¿no? Tal cual. O sea, no tendría. O sea, tener la computadora de Roger para jugar buscaminas, tal cual, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, no tendría caso. O sea. Entonces es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque pues esto ya les va a costar, ¿no? Y sí implica tener que desembolsar un poco más en cuanto a esta parte. Ahora, esto es en cuanto al 1211. Y lo que me interesa de aquí es esto. Los tiempos. 0.08 microsegundos. Para algunos casos, y 2.3 microsegundos. Que si se fijan en Horner, pues está alrededor de los 10 microsegundos. ¿Cierto? O 13 microsegundos, ¿no? Entonces, sin problemas, lo podíamos conseguir, ¿no? Lo podemos complementar, porque aquí lo desglosan para desde una operación muy sencilla hasta una operación con coma flotante, mientras que Horner te pasa el peor tiempo. Entonces es ahí donde uno puede decidir hasta qué punto se justifica meter, por ejemplo, un Horner o ya se justifica meter un 1500. Porque es ahí donde vas a definir qué es lo que vas a utilizar. Y la cantidad, por ejemplo, de datos, de referencias, y pues incluso memoria, ¿no? Te va a servir en esta parte. Entonces es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bueno, es el tipo de equipo que tú vas a utilizar y pues ya justificarlo te ayuda un poco para definir incluso una factura, para definir incluso tu misma ganancia a partir de cuánto quieres cobrar en función de los materiales, ¿no? ¿Qué pasa con Allen Bradley? Con Allen Bradley vamos a encontrar diferentes CPUs. Estamos hablando de lo que es, y aquí nada más quiero ser muy claro, estamos hablando nada más de lo que es la parte de procesadores compactos, ¿no? Y en la parte de procesadores compactos, denme un segundo, ¿no? Por favor.
Ok, disculpen. En la parte de procesadores compactos les decía que lo que es Allen Bradley, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Muy simple. Vamos a encontrar primero los micrologics. Y la serie de micrologics funciona con varios procesadores. El 1000, el 1100. Luego de ahí se brinca al 1000, creo que es el 1400. Luego se brinca al 1500. A lo mejor faltará alguno por aquí, pero hasta donde yo recuerdo es así. Y lo que vamos a observar en lo siguiente es el Micrologix 1000. Luego viene el 1100. Aquí está el 1400 y el 1500. Y aquí está, sí, me faltaba el 1200. Esas son las características de cada uno de ellos. Entonces observen lo siguiente. Vean cómo aquí sí cambian bastante, porque estos manejan 4K, 2K, 10K, y este es configurable. Entonces, si se fijan, bueno, ¿cuál es la diferencia con otras cosas que nosotros vimos? Vimos algunas cosas, ¿no? Pero en Siemens eran 50K el menor. Y vean lo que pasa si nos vamos con el 1000. Nos vamos a 1K. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué si este es más caro, tiene menos recursos? Y si nos vamos para acá, tiene muchísimos, o sea, hablando de que este sería un competidor real con el 1500, ¿no? Con el 1200. ¿Por qué entonces esto que es más caro? O sea, ¿o qué tiene de especial, no? ¿O qué le ven ustedes aquí nada más de puros datos? Pues, pues en diferencia tiene respaldo de EPROM y un poco más de datos para recetas. Nada más, ¿verdad? Y pues sí, poquitos más GPIOs, pero no gran cosa. Así si tú lo ves, así, y con el corazón en la mano, ¿no? ¿Cuál preferirías entre Siemens y El Allen más Bradley? barato, de la derecha. Exacto, entonces el 1000, vamos a pensarlo así, ¿no? Y si tuvieras que escoger, por ejemplo, en precios, mira, el Micrologix 1000 está como en 6000 pesos. El Micrologix 1000 está como en 6000, el más barato. Y el más barato de Siemens está en 3000 y supera en capacidad a este. Además de que este es puerto RC232. O sea, perdón, aquí. Dame un segundo. Aquí te dice qué puertos puede manejar y nada más trae un puerto RC232. Entonces, si te fijas, estamos un poco como más arcaicos, ¿no? Pero por un precio mayor. Siendo honestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí es, o se visualiza ese escenario de decir, bueno, a ver, es que realmente, ¿cómo voy a competir con Allen Bradley si además de que es más caro, tiene algunas características que son menores, ¿no? Bueno, la justificación es muy simple. Allen Bradley no compite mucho en la gama baja, en la gama de PLCs compactos. Ellos te pueden decir que sí, que no sé qué, y igual, o sea, andar de mamadores de que, no, sí, nosotros hacemos. Pero la realidad es que en la gama baja, o sea, lo que son los Micrologics, su principal producto está de aquí hacia acá. Estos dos. Pero es porque estos
ya además tienen la capacidad de almacenamiento de recetas, pero dejando de lado eso, es su capacidad de conectividad. ¿Qué es lo que pasa? Además de las entradas y de salidas que ya tienen puestas, a estos se les pueden agregar módulos. Entonces observen lo siguiente, con este y con este ya puedes tener hasta 256 y 540, perdón. Entonces esto ya es un PLC un poco más grande y ya es un PLC un poco más interesante, y estos son los que realmente compiten en la gama baja contra, por ejemplo, Siemens o Horner o cualquier otra marca, incluso con la misma Delta. En donde tienen la desventaja tal vez pueda ser el precio, pero estos dos ya son productos que sí van a encontrarse instalados en la mayoría o en gran parte de instalaciones o de fábricas americanas. Entonces es donde viene la parte importante, la parte interesante analizar. ¿Por qué? Porque estos con un poquito más se vuelven muy, de agregarles uno u otro módulo, como por ejemplo este, se convierten en PLCs que pueden comunicarse a través de DeviceNet, de Ethernet IP, de Modbus TCP, e incluso de CAN o de CAN Open, con pantallas, con controles de velocidad, con escáneres de DeviceNet para que puedan servir como por ejemplo conectarse con sensores, o muy simple. ¿Dónde han visto este PLC? Este PLC ustedes lo han visto. Con Oliver. No, de hecho lo han visto. Es más, todos han estado ahí en ese cuarto donde está ese PLC. ¿En la armadura que está abajo de laboratorios? Exacto, este está en la célula de manufactura. Este es el PLC que trae. La única diferencia, ¿cuál es? Que el S trae una tarjeta, y esta tarjeta, ¿qué es lo que hace? Convierte de puerto RC232 a DeviceNet. Y eso se comunica con un SLC 500, que es un PLC ya de gama alta. ¿Sí me explico? Y que puede hacer muchísimas más cosas que, por ejemplo, esto es en donde compite el Embraer, ¿sí me explico? Aquí, a partir de SLC 500, a partir de los PAC, es donde empieza a competir el Embraer. Es un mercado que no deja desatendido, para nada, pero que, o sea, no es su prioridad. Es más, el 1500 está desde hace años, y no le han hecho ninguna modificación, nada. Ustedes pueden encontrar 1500 instalados desde hace 25 años, sin problemas. En cambio, ya no, o sea, se van a encontrar un 200, pero ya ni siquiera le dan soporte en Siemens, de hace 25 años. Pero, por ejemplo, en Siemens ya al 200 ni siquiera le dan soporte al 1200, ¿no? El 300, por ejemplo, está por desaparecer, ya no tarda nada en desaparecer. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda en cuanto a la parte de hardware, por así decirlo, del PLC? Ok. No, profe. ¿Todo bien? Profe, ¿Allen Bradley tiene su propio protocolo o no? Sí, mira, Allen Bradley tiene 3 protocolos bajo consigna. ¿Cuáles son? DeviceNet, ¿sale? Así se llama. DeviceNet, así. Y tiene ControlNet y tiene Ethernet IP. Son los 3 que traen consigna. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente, si tú te quieres comunicar con una Allen Bradley, tiene que ser por uno de estos 3, o uno universal como pudiera ser Modbus. ¿Sí me explico? Pero realmente esos son los 3 que si tú quisieras, vamos a decirlo así, tú creas una tarjeta que se comunica con los PLCs de Allen Bradley por Ethernet IP, tienes que pagarle regalías.
Ah, ok. No es algo que esté abierto. Por eso mucha gente, por eso el Modbus TCP ha seguido y ha seguido y ha seguido, y va a seguir porque es abierto, ¿sí me explico? Incluso ya las mismas empresas se están acostumbrando y vamos a llegar a un punto en el cual, no sé en cuánto tiempo, pero eventualmente se van se les va a complicar a ellos el tener módulos propios, o sea, las mismas personas van a hacer sus propios módulos. ¿Sí me explico? Porque ya cada vez es más fácil conectar. Es más, ustedes van a conectar un Arduino a un PLC y lo van a utilizar como entradas y salidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple, con el PLC y el Arduino, lo que haces es, por ejemplo, generar un PWM cuando, por ejemplo, el PLC que tiene raso no tiene salidas a relevador. Pero el Arduino sí puede hacer PWM, ¿no? Ujú. Entonces lo comunicas y así envías la señal y así envías, porque tú puedes utilizar varias entradas o más bien dicho, varios pines de puertos como PWM. En cambio, con PLCs, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho, eso me pasó hace poco. Querían un PLC que pudiera mandar 7 salidas PWM. Pues como tal, no hay. Entonces, la solución que fue comunicar un PLC con un Arduino, por así decirlo, y ese Arduino hacía esa función. Nada más hacía eso. Y que se le enviaba el puro ciclo de trabajo. Eso era todo. Y ya, tienes tus 7 salidas PWM configurables. De una forma muy simple. Sin embargo, a nadie se le pagó por eso, pues, o sea, no hubo que comprar El todo. Profibus, ¿qué diferencia tiene? ¿Es Ah, ok. también universal? El Profibus es la estructura ¿cómo se dice? Es un protocolo distinto. Entonces, haz de cuenta que está montado sobre el hardware de 485. Entonces es diferente. Y ahí, ¿qué es lo que tienes que manejar? Tienes que manejar algo que se llama los GSD, que es como un archivo global en el cual tú mandas llamar ciertas propiedades de un elemento esclavo a un elemento maestro, que es el que que lo va a llevar. Ahí sí tiene que haber un maestro y un esclavo. Pero está basado en lo que es Esto lo vamos a ver más adelante, pero sí es un poquito distinto. No sé si te contesté, Cristian. Sí, profe. ¿Alguna otra duda? No, profesor. Ok, entonces,
Salud. Salud. Oiga, profe, ahorita le puedo preguntar algo que me quedé con duda de las presentaciones y ponderaciones. Claro, por supuesto. No recuerdo, o más bien no, sí, bueno, no recuerdo si dijo si iba a subir las presentaciones y todos los documentos que nos pidiéramos se los íbamos a subir a Teams, Sí. o como lo habíamos manejado los semestres pasados. No, lo vamos a manejar todo en Teams para que haya un registro de todo ya. Ah, ok. Ya todo va a ser por Teams. De hecho, ya les voy a postear ligas, todo ahí por Teams. Y ya si quisieran abrir un canal en Discord también no hay ningún problema, lo podemos poner ahí al mismo tiempo, ¿no? ¿Sale? Pero está bien. realmente todo lo voy a poner ahí, lo voy a postear en Teams. Igual las sesiones, las hacemos por Zoom, porque, bueno, a mí me gusta más Zoom y además pago la licencia, ¿no? Entonces, que se use la licencia. Y, pero todo lo demás va a estar, de hecho, ya allí en Teams ya está el instrumento de planeación con las ponderaciones. Y ya están la presentación de hoy, ya está también los manuales que pueden checar. Y ahorita les subo la clase y lo demás, ¿no? ¿Sale? Profe, Sí, está muy bien, gracias, profe. ¿podría al final regalarme 5 minutos? Es Sí, que claro. quiero preguntarle algunas dudas sobre un proyecto de tesis. Ah, claro, sin ningún problema. Gracias. Ok, entonces, es muy simple lo que vamos a hacer. Voy a poner esto. Voy a hacer esto. Y voy a agregar aquí un S7. Vamos a poner un S5. ¿Sale? Y luego voy a poner aquí en View, Toolbars, Selector Tool. Pongo esta aquí. Operaciones de matemáticas. Y luego voy a poner aquí R1 y R2. A este le pongo sumando 1. Y a este le pongo sumando 2. Y en R3 pongo resultado. ¿Sale? Ok. Ahora me voy a ir aquí en esta parte. Y lo único que voy a hacer es poner aquí R3. Quitarle el enable. Y en leyenda le pongo resultado. Eso es todo lo que hice. De forma muy rápida, muy simple. Cierro. Y voy a entrar a esta opción que dice programa. Y luego voy a buscar este que dice editor de recetas. Ok. Y pongo aquí el nombre de la receta. Sumas. Y luego cómo quiero que se llame ese archivo. Sumas.csv. Y le voy a dar, así como está, le voy a dar OK. ¿Sale? Y luego aquí voy a poner Lalito. Y luego voy a agregar otro. Y a ese nombre de Lalito lo dejo. Y el otro le pongo Vega. Y luego pongo otro que se va a llamar Roger. Y no voy a poner. Y otro que se va a llamar Razo. Y luego agrego sumando 2, que es la dirección R2. Así, la escritura de 0 a 65,000. Y luego este que se va a llamar sumando 1. R1. Habilitar la escritura y ya está. Ok. Razo, dime un número. 5. 5. Otro número. 13. 13. Ahí está. Roger, dime un número. 2. 2. Otro número. 18. 18. Perfecto. Vega, dime un número. 7, 7. Otro número. 22, 22. Luego, Lalito, dime un número. 10, 10. Otro número. 12. 12. Perfecto. Ya está. Cierro. Así como está. Y aquí, sobre de este lado, voy a poner lo siguiente. Voy a buscar este elemento que está por aquí, por aquí, por aquí.
Aquí está. Coloco aquí uno. Y este es para sumas. Y veo así tal cual. Pongo otro. Igual para sumas. Pero lo que quiero es editar. Luego copio y pego. Lo que quiero es salvar. Copio y pego. Y lo que quiero es así. Cierro. Cargo. Ah, no. Déjenme modifico aquí nada más esto, porque si no va a valer gorro. Listo. Cam shop. Ok, vean qué números tengo en R1 y R2. ¿Sí lo pueden ver? Sí. 5 y menos 5, ¿no? Ok, voy a seleccionar aquí. Voy a decidir qué receta voy a seleccionar. Déjenme ver si este trae memoria. Pues está friseada su pantalla, profe, creo, porque no veo que el mouse se mueva. No pero está frita. está moviéndose el del tiempo. Ah, sí, es cierto. Así es. Déjenme ver si se cargó el archivo de recetas. System. Profe, ¿dónde le movió para las recetas para abrir el formulario? Voy. Es aquí. En Program y Editor de recetas. ¿Sale? Y aquí está. ¿Y eso se guarda en la memoria? Así es. Entonces cuando cargues, déjame aquí muevo algo para que sí se cargue la... Oiga, profe, pero forzosamente tiene que tener una memoria externa para hacer eso. Sí, porque eso ya es una especie de... Digamos que es mucha memoria si lo quieres guardar en el PLC. Ya. Ahí sí podríamos tener un pequeño problema. Entonces sí es importante que lo agregues, por así decirlo, en la memoria. Ok, hasta aquí va todo bien. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos esto. Creo que ya me pasé. Y mañana les demuestro cómo termina de funcionar esto. Y vemos otras cosas más en cuanto al PLC, pero ya mañana podemos hacer pruebas con ustedes conectados. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profe. Ok, entonces aquí nos quedamos hasta esta parte para ya después cargarlo hacia lo que es el manejo de la receta, ¿no? Vale. Perfecto, profe. Órale, pues. Muchísimas gracias, muchachos. Nada más, regálenme un segundo en lo que tomo lista. Ya saben que eso es a fuerzas. Un like y una suscripción. Prender la cámara, ¿verdad? Por favor. Se ve como...
Profe, ahorita puedo hacer las preguntas. Sí, claro, te escucho. Bueno, mejor ya cuando ya estemos solos, Ok, tranquilo. por pena. Dame un segundo, La de God de la vez pasada. ¿Cuál? La de God de la vez pasada que nos dijo, ya sálganse que tengo que ver con el profe. La misma. Ah, perro, las yo-yo poses. Mírala. Están buenísimas. Profe, para mí que Vilchis está dormido. No prendió la cámara. No, no me escribió que no tiene cámara. Ya sé. La clase pasada lo estaba usando, ¿no? Sí, la clase pasada lo estaba La, usando. la de barba, ¿no? Ahí estaba. Sí. Ok. ¿Listos? Que juegas Romo. Nada. A los Es una yo-yos. pantalla compartida. Ah, Sale, muchachos. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos y ya mañana empezamos con algunas prácticas, ¿sale? profe, Está muy bien, profe. Que estén muy bien. Hasta mañana. profe, yo tengo una Hasta duda. mañana. Ah, sí, te escucho, te escucho. ¿Podemos juntar su materia para hacer un proyecto con otra? Sí, claro, sin ningún problema. Ok, entonces para ir pensando qué se puede hacer y para meter también los temas que vayamos a ver en esta materia. Órale, pues. Sí, sin problema. Mm, Bueno, profe. Le quería preguntar, es Sí, te que escucho. pues Ajá. estoy haciendo, de hecho, mis prácticas igual con COD. Ujú. Aquí, de hecho, ya estoy en León también. Ah, ok. Queríamos ver, pues, para formalizar ya la parte de la asesoría, que si puede Ajá. haber asesor de tesis de los dos. Sí, sin problema. ¿Van a hacer la tesis juntos? Pues sería más bien reporte por prácticas. Ah, ok. Y ahí no sé si sí se puede hacer juntos. Hay que preguntarle al coordinador. Ya le pregunté al coordinador, profe. ¿Qué te dice? Dice que sí, sí se puede. Pero tiene que justificarlo, ¿no? Ajá, pero el proyecto que estamos desarrollando, bueno, no sé si tiene tiempo de que se lo platiquemos. Sí, adelante, te escucho. Pues nos encargaron hacer como, pues bueno, un variador para un motor monofásico, Ujú. ¿De corriente pero alterna? sí, Sí. Ok, ¿qué tipo de motor? es de medio caballo. ¿Pero es de fase partida? No, es un solo hilo, según vi. Ok. Sí, o sea, no tiene para cambiar de dirección, no sé si a eso se refiere. No, es que recuerda que en motores eléctricos monofásicos, para que puedas tú hacer el variar la velocidad, bueno, eh, tienes que utilizar un motor de fase partida. Más bien tendrías que primero investigar el tipo de motor que tienes Ok, y entonces ver si con un control de fase puedes hacer que varíe la fase o de otra forma es que no creo, con variando la frecuencia de esa fase. ¿Sí me explico? ok. Entonces, primero necesitamos saber qué tipo de motor tienes en el caso del monofásico. Tenemos el modelo y todo. Mándame si quieres Este, ese modelo y ya yo lo checo. Sí, ok. Es que estoy buscando mi celular. No te preocupes, al rato me lo mandas. Ok, Bueno, nosotros lo que teníamos pensado al variador es meterle comunicación 485 Ok. para que pueda recibir comandos y regresar datos. Ujú. Queríamos meterle sensores de corriente, de voltaje, de temperatura y de revoluciones por minuto. Ujú. Y estábamos pensando que la parte de potencias sea modular de tal manera en que un mismo control sirva para controlar, dependiendo del módulo de potencia que tenga puesto, un motor trifásico o un motor monofásico. Ok. Que es ahí es donde nosotros queríamos justificar el que lo íbamos a hacer en equipo, en donde uno va a ser los módulos de potencia y otro va a ser el módulo de control. Ok, sí, sí se puede. ¿Para qué tamaño va a ser el trifásico? Bueno, eso lo queríamos consultar con ustedes. Hay partes que las que todavía no tenemos bien respondidas por lo mismo. Ujú. No sé si que nos queríamos asesorar con usted. Ok.
coordinador ya envió el formato para la propuesta de anteproyecto. No sé si te lo mando. Sí, mándamelo. O sea, el formato no, más bien como lo tienes que llenar. Ok. Haz de cuenta que ellos te van a dar un formato. Ese formato lo tienes que llenar. Y ese es el que yo te reviso para ajustarlo. O sea, ya que tú lo llenes, lo tenemos que revisar entre los dos, lo ajustamos y eso ya lo envías. Ok, entonces cuando lo llenemos, vamos a llenar 2 formatos. Entonces, Ey. cuando lo llenemos, se lo mandamos. Ajá. Ok. Ahora, ¿cuál es el máximo caballaje que tú vas a tener que darle para el motor trifásico? Pues queríamos primero revisar valores, bueno, más que valores, pues sí, De ese- valores comerciales que se encuentran normalmente. Ah, ok. O sea, es que tú quieres hacer un variador para venta al público, más bien. Ujú. Ah, ya. Ok, entonces lo que vas a tener que trabajar va a ser primero el control. ¿Sale? Sí. Pero es que para monofásico y que cambie a trifásico no es tan simple. Mira, hacer tan solo el variador trifásico, hacerlo, ya justifica el hacerlo entre los dos, ¿eh? Ok. Tan solo hacer el trifásico. Entonces, el monofásico pues depende del tipo de motor que tú le quieras poner. Entonces recuerda que en los motores monofásicos hay una variedad considerable. Hay motores monofásicos generales que aunque tú quieras no lo vas a poder hacer variar la velocidad porque ese depende del bobinado. Ok. Entonces tienes que considerar qué tipo de motor le vas a tener que poner y el control cambia, porque si tú te hablas de un motor trifásico, entonces recuerda que sí, puedes aplicar un control vectorial o puedes aplicar un voltaje-frecuencia. Entonces es donde sí nos es útil y sí podemos hacerlo. Si tú quisieras hacer un control vectorial, es algo ya más interesante, pero sí justifica, con eso tan solo justifica el de los dos, ¿eh? Sí, en las prácticas nos pidieron ambos. Digo, no fue por idea nuestra de meterle el trifásico y el monofásico. O sea, nos pidieron ambas partes. Por eso, Pues se puede, nada no más. planeé hacer las dos. Primero, mira, si te lo pidieron, tienen que darte el tipo de motor al cual lo quieres hacer. Ok. ¿Y me explico? Porque ese es lo primero. Tú vas a hacer un control, pero ¿para qué tipo de motor? Eso es lo primero que tienes que saber. ¿Qué Ok. tipos de motores te van a dar? 1, 2. Si ya sabes el tipo de motor, entonces ya podemos definir un control. Porque si es un motor de fase partida, tal vez tengas que hacer un control de fase y no es lo mismo controlar fase que controlar frecuencia. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, la idea que tú tengas de que con uno haces el otro, pues no, pero sí puedes hacer que uno haga el monofásico y el otro hace el trifásico. Pero el trifásico es complicado, ¿eh? O sea, no es enchilame otra, pues, pero sí lo pueden hacer, o sea, nada que... O sea, es trabajo duro, pues. Ok. Entonces, con el mismo control, ¿no se podría poner como No. rutinas en el programa para, dependiendo el tipo de módulo que esté conectado, es cómo controla esa parte? Solamente que el mismo control sea ambos, ¿sí me explico? O sea, que pueda ser una salida para monofásico y una salida para motor trifásico. No sé si me explico. Lo ideal que es lo que se hace, que tengas un motor, un variador que sea para trifásico y otro variador para un motor monofásico. Por eso si te metes ahorita a investigar no vas a encontrar tantos variadores para motores monofásicos. Vas a encontrar controles de fase. No Ok, sé si entonces, no sé si te has metido a ver. sí nos hemos metido a ver, entonces lo que hemos visto son controles de fase. Exacto. Ok. Porque por lo general los motores que sí puedes variar la velocidad y que es monofásico es porque es de fase partida. Entonces sí Ok. cambia un poco el tipo de motor. A Facebook o por dónde le envió la foto del motor. Si quieres, por Facebook, mándamela, Ok, ¿va? Y sí. vamos trabajando sobre eso. Ve llenando el formato. En cuanto lo tengan, me Ujú. lo mandas y programamos una reunión para platicar precisamente de eso y acomodarlo. ¿Sí me Ok. explico? Porque va a haber un punto en el cual tú tengas que defender el trabajo. ¿Sí me Sí. explico?
Y ya defendiéndolo es cuando yo te tengo que preparar, o sea, yo te tengo que hacer las preguntas más difíciles para que cuando llegues, vamos a pensar que te toca Ricardo, que les toca Ricardo y no sé, Lloro. Ricardo, vamos a pensar que es Ricardo y Wendy, Ok. de asesores, digo de sinodales. Ah, bueno, pues Ricardo te va a hacer unas preguntas bien específicas, ¿eh? Sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Va? Ok, profe. Órale, Ujú. pues. Entonces, ya nada más me mandas el tipo de motor y ya trabajamos con eso. Sí, ¿le puedo mandar la foto de la placa? Sí, por supuesto. Ok, profe. ¿Va? Sí, le quería vamos a hacer un comentario. Ajá. A nosotros nos gustaría patentar lo que desarrollemos, el dispositivo, porque ya vimos que las placas no se registran. Ajá. ¿Usted nos podría orientar en cómo podemos presentar las AIs o sea, cómo podríamos hacer las dos cosas al mismo tiempo? Ah, sí, mira, no des detalles muy importantes es que en el momento en que tú lo pongas esto como tu tesina, por así decirlo, como tu formato de salida, haces público lo que tienes. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que poner? Vas a tener que poner mucho diagrama de bloques y no ahondar tanto en cuanto al control que hayas hecho. Okay. Lo difícil va a ser el control. ¿Por qué? Porque si te piden un variador de velocidad, mira, lo mínimo que debe tener es voltaje, frecuencia y vectorial en un control de corriente alterna. Entonces, en la parte del control va a ser un poquito de trabajo, pero sí lo puedes lograr. Ahí eso es lo que tienes que proteger. No pongas código, explica de una forma muy, no leve, pero Como si lo fuera a muy... vender. Exacto, como si lo fueras a vender. Okay. Y en el examen te van a hacer preguntas incisivas, o sea, para saber, cuando haya algo que tú de plano consideres, o sea, tienes que evaluar, ¿no? Porque no te están atacando, pero tienes que defender esa parte. Sí. Cuando tengas que defender el hecho de que te pregunten algo muy personal en cuanto a tu desarrollo, sí tienes que decir, esto no lo puedo revelar porque es parte o propiedad intelectual de la empresa. Y con eso te zafas, ¿sí me explico? Okay. Pero le puedo explicar esto de grosso modo. Sí, como asegurar un punto clave, ¿no? Exacto, aseguras el punto clave, contesta la pregunta, pero no das el secreto. ¿Va? Ok. Sí, profe. Órale, pues, entonces, échenle ganas y de todas formas cualquier cosa me avisas. Sí, profe. Gracias. Órale, pues, sale. No, ¿de qué? Bye. Nos vemos.